Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a los versículos del 5 al 7. Y en esta mañana vamos a continuar nuestra serie en la epístola de Primera de Juan, viviendo como hijos de Dios. Y en esta mañana, el apóstol Juan, a través del Espíritu de Dios, nos va a traer un mensaje para todos nosotros que va a ser bien retante, pero a la vez también nos va a animar, a pesar del reto que Dios nos va a dar en esta mañana, nos va a animar también a que sigamos y que podemos seguir adelante con la ayuda de nuestro Dios. Dice el versículo 5 de 1 de Juan 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta mañana vamos a ver, si estás en la luz, entonces anda en la luz. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de adorarte, Señor, de exaltar tu nombre. Te pedimos, Señor, ahora que al abrir tu palabra, Señor, tú traigas, Señor, convicción, ánimo. Traiga también, Señor, a nuestros corazones un tiempo, Señor, donde podamos también autoevaluarnos a nosotros mismos, Señor. Un tiempo, Señor, donde tu Espíritu hable a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestro corazón, Señor. De una manera que salgamos transformados, Señor, de este lugar. Gracias, Señor, por tu pueblo. Escóndenos detrás de la cruz de Cristo, Señor, para que seas tú quien hable, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, si estás en la luz, entonces anda en la luz. Los martes por la noche, nosotros tenemos un estudio bíblico donde nos reunimos los jóvenes adultos o los jóvenes más adultos aquí en la iglesia para tener un tiempo de comunión y confraternidad y también para estudiar la palabra de Dios. Como cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, hace varios meses, pues uno podía salir, ¿verdad? Y estar en la calle a las 7, las 8, las 9, ¿verdad? Las 9:30. Y todavía estaba como si fueran las 2 y las 3 de la tarde aquí en nuestro lugar aquí. Hace unas semanas atrás que ya eso de las 8, las 9, 9:30 ya no sucede más por el asunto de que hemos pasado, ¿verdad?, del verano a lo que viene ahí, el otoño, el invierno. Y ya se está poniendo, ¿verdad?, más o menos oscuro. Para esos de las 7:15 ya está oscuro. Prontamente, ¿verdad?, ya para las 4:30 y las 5, vamos, ¿verdad?, se va a ver que son las 10 o las 11 de la noche de tan oscuro que se va a poner y tan rápido. Ahora, durante ese tiempo que nosotros no necesitábamos luz afuera para el parqueo, pues no encendíamos las luces. Pero la semana pasada, por el asunto de que ya para las 6:30, las 7 por ahí, se está poniendo ya oscuro, pues nosotros entonces decidimos encender las luces para que cuando nosotros saliéramos a buscar nuestro vehículo o estuviéramos ahí conversando, pues pudiéramos, ¿verdad?, vernos los unos a los otros, pudiéramos ver dónde está nuestro vehículo, pudiéramos caminar y no tropezar y así poder hacer o llegar al destino donde nosotros teníamos que llegar. Ahora estamos hablando de una luz física, de una luz que nosotros necesitamos para ver durante la oscuridad. En este texto aquí de Primera de Juan,
el apóstol Juan quiere ahora que nosotros no nos enfoquemos en una luz física, sino más bien en una luz espiritual. Porque dice el versículo 5 que Dios es luz. Y esa luz de Dios es esa luz que ilumina no solamente el exterior de nuestras vidas, pero es esa luz que ilumina el interior, lo interno de nuestras vidas, lo del corazón. Y cuando esa luz brilla en nuestras vidas, cuando esa luz, cuando la palabra de Dios es expuesta, es predicada, es enseñada, esa luz brilla de una manera tal que expone todo nuestro interno, que expone todo nuestro corazón. No solamente expone lo que nosotros vemos con nuestros ojos, pero expone también lo que muchas veces nosotros no vemos, lo que está dentro de nuestro corazón, lo interno. Por eso comienza el apóstol Juan y dice, Dios es luz. Usted se recuerda en los primeros versículos que vimos del capítulo 1, donde el apóstol Juan dice, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo palpé, lo que yo contemplé acerca de Cristo, todo eso yo predico y confirmo. Y aquí el apóstol Juan ahora quiere que nosotros entendamos claramente que hay una diferencia marcada. No solamente Juan estaba batallando con aquellos falsos que estaban infiltrando en la iglesia de Dios, lo que nosotros le llamamos el gnosticismo, que decían que Cristo era nada más un espíritu, que no vino en forma de carne y de hueso. Y ahora Juan aquí está batallando con personas que van a decir y quieren decir que ellos pueden ser cristianos, que ellos pueden decir que están caminando con Dios, pero también, diciendo eso, también ellos dicen o decían que ellos podían vivir la vida que ellos querían. Y el apóstol Juan va a ser bien claro y bien preciso al decirnos a nosotros en esta mañana, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras, comienza el apóstol Juan entonces diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Esa palabra ahí, esas palabras que dice que hemos oído de él y dice que os anunciamos, es como cuando alguien trae buenas noticias a nosotros, ¿verdad? Es como alguien, sea un amigo o alguien que venga de lejos y dice, wow, tengo buenas noticias para ustedes. Esa es la idea de esta frase ahí. Y el apóstol Juan le está trayendo noticias a estas personas, diciendo, si tú eres cristiano, tú no puedes decir entonces que eres cristiano, pero también vivir la vida del mundo. No se puede. Porque él dice que Dios es luz. En otras palabras, dice que Dios es la fuente de la luz. Dios es la fuente de la sabiduría, de la pureza, de la belleza, del gozo, de la gloria. No solamente diciendo aquí que Dios es una luz. El apóstol Juan confirma que Dios es luz. En otras palabras, escuche bien, la esencia del Dios mismo. La naturaleza del Dios mismo en lo absoluto dice que Él es luz. Que Dios es puro. Que Dios está lleno de pureza y de gloria y que ningún pecado puede estar en la presencia de Dios. Por eso dijo el mismo Cristo en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿la qué? La luz del mundo. Dice, el que me sigue, escuche bien, dice, el que sigue, dice, no andará en tinieblas, dice, sino que tendrá la luz de la vida. En el mismo 1 de Juan 2:8, el apóstol dice, y la luz verdadera, hablando de Dios, la verdadera luz, dice, ya alumbra.
Podemos también decir aquí que se está implicando que donde dice Dios es luz, la palabra luz también se refiere a la verdad bíblica, lo que está escrito por medio del Dios mismo. Y las tinieblas que vamos a ver en adelante se refiere aquí a lo que es falso, al error, a la falsedad, al pecado. Dice Juan 1.5, dice, y la luz brilla en las tinieblas. Dice, y las tinieblas no la comprendieron. Y aquí lo que el apóstol Juan está diciendo, Dios es luz, y dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es que esas palabras, y no hay ningunas tinieblas en él, quiere decir, la palabra en el original quiere decir que no existe ni la más pequeñez, ni lo más mínimo, ni lo más pequeño de tinieblas, de pecado, de falsedad, de error en Dios. Y el apóstol Juan quiere dejar bien claro que Dios es luz. Que no hay ningún error, que no hay ninguna falsedad, que no hay ningún tipo de pecado en Dios, ni la más mínima pequeñez de maldad y de tinieblas existe en Dios. Por eso dice el salmista dice en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Cuando uno enciende la luz, ¿qué hace la luz? Alumbra, expone, nos deja a nosotros expuestos. Si nosotros apagáramos la luz y cerráramos todas las cortinas y cerráramos ahí todos esos cristales, hubiera una oscuridad, como nosotros le llamamos unas tinieblas. Pero cuando nosotros encendemos la luz, expone todo lo que nosotros vemos ahora mismo. A lo mejor hay una persona sentada aquí en el frente y si apagamos todas las luces, a lo mejor la persona decide moverse para atrás del salón. Y una persona que estaba en el medio de este lado a lo mejor se transfiere para este lado. Y nadie sabe dónde están esas personas. ¡Pum! Y cuando se enciende la luz, uno mira, ¿y dónde está la persona? Y uno comienza a mirar, ¡ojo! Mírala ahí, se movió atrás o se puso delante. Eso hace la luz. Y aquí dice la palabra de Dios, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Mira Hebreos 4:12 como dice, porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso dice Juan en 14:9, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y aquí estamos viendo que Cristo, siendo el reflejo de Dios, Cristo siendo Dios, dice, yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Juan dice, wow, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, el mismo Dios en forma de Cristo. Dice, wow. Y ahora dice el apóstol Juan, Dios mismo es luz. ¿Ustedes creen que pueden vivir con un pie en el mundo, en las tinieblas, haciendo las cosas del mundo, y otro pie andando y pretendiendo caminar con Dios? Dice Juan, no, time out. No nos confundamos, Dios es luz. Mira lo que dice en Hebreos 1, los versículos 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche bien el versículo 3.
Dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice a quien sustentan todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria. Por eso es que nosotros sin Cristo no somos nada. Por eso es que nosotros sin Cristo, sin tener a Cristo en nuestros corazones, no podemos entrar, tener acceso al cielo, porque Dios es luz, Dios es puro. Dios está lleno de gloria y de majestad, y no podemos hacer nada, no nos podemos acercar a Dios, que es santo, sino a través de Cristo. Por eso Juan confirma y nos aclara, Dios es luz. Y recuerde, y no hay, no existe ni lo más mínimo de tinieblas en Dios. Ustedes se recuerdan en Génesis, cuando Dios creó al mundo, que dijo que Dios separó, ¿qué cosa? Las tinieblas, ¿de qué? De la luz. Hizo una marca, dividió, las separó, no las ligó, no las dejó juntas, no las dejó ligadas, sino que separó marcadamente la luz de las tinieblas. Y Juan aquí, mis hermanos, nos presenta una distinción bien clara y precisa de que la luz y las tinieblas no se pueden ligar. De que la luz y las tinieblas están en lados, o como decimos nosotros, ¿verdad? Polos opuestos. El versículo 5 nos confirma y nos reta. Ok, entonces, si Dios es luz, ¿verdad? Y si no existe, si no hay ninguna tinieblas, ninguna falsedad, ningún error, ninguna impureza en Dios, entonces, ¿cómo nosotros debemos vivir? Mire el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la misma palabra, dice, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 6 no quiere decir que si nosotros tenemos la luz, entonces debemos andar en la luz. Si tú tienes la luz, entonces anda en la luz. Por eso dijimos nosotros hace algunas semanas atrás que nuestro caminar muchas veces habla más que nuestras palabras. Dijimos que nosotros debemos caminar nuestro hablar. Dijimos que nosotros debemos ejemplificar nuestras palabras. Que nosotros debemos actuar las palabras y los dichos y las cosas que nosotros decimos. Aquí el apóstol Juan dice, si decimos, en otras palabras, podemos decir también el versículo 6, si profesamos. Ahora, es bien interesante porque el apóstol Juan, escuche, el apóstol Juan no está asumiendo en esta frase, sino que él está suponiendo. Usted recuerda cuando usted habla muchas veces, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad? Eso es la idea aquí del original aquí. Suponiendo algo, si decimos, dice que tenemos comunión con Él, que debe ser, ¿verdad?, lo primordial en nuestras vidas. Dice entonces que nosotros debemos tener una relación íntima con Dios. Pero si nosotros decimos, o si nosotros profesamos que tenemos una relación personal con Dios, escuche bien, si nosotros decimos, si nosotros profesamos que tenemos una relación personal con Dios, pero mi palabra, su palabra, nuestros hechos, nuestras acciones, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, nuestro caminar se contradice a lo que nosotros decimos. El apóstol Juan dice, somos mentirosos. Palabras fuertes. Escuche bien. Dice ahí, no lo digo yo, lo dice Dios mismo. El Dios que es luz, que es puro, dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, que nosotros caminamos con Dios, que nosotros vamos a la iglesia, que nosotros tenemos una relación con Dios, que nosotros
testificamos de Dios. Y dice, pero dice ahí, y andamos en tinieblas. Dice, mentimos, mentiroso. Esa palabra ahí, andamos en tinieblas, o esa frase ahí, la palabra andamos quiere decir, es nuestro curso, nuestro rumbo, es nuestro caminar diario, es lo que nosotros hacemos diariamente. Dice, el que si andamos, dice, en tinieblas, esa palabra ahí, tinieblas, no solamente está hablando si nosotros llegamos a nuestro hogar y todo está oscuro, esa es la oscuridad física. Dice ahí, si nosotros andamos en tinieblas, la idea de ahí es en falsedad. Dice ahí, en pecado. La idea es que nosotros, escuche bien, es un hábito continuo al pecado. Entonces lo podemos leer de esta manera. Dice, si nosotros profesamos o decimos que andamos, que tenemos una relación, que tenemos una comunión personal con Dios, pero habitualmente nosotros nos habituamos y nosotros nos deleitamos y nosotros nos gozamos en andar en el pecado. Dice, nosotros mentimos, dice ahí mismo, mentimos. ¿Cuál es la idea ahí? Bien claro y bien sencillo, no estamos diciendo la verdad. No solamente, escuche bien, no solamente estamos engañando a los demás, no estamos engañando a nosotros mismos. Dice ahí, si nosotros continuamos en los hábitos pecaminosos y nosotros nos deleitamos y nos gozamos y en el transcurso de nuestras vidas nosotros caminamos en pecado y decimos y profesamos que tenemos una relación personal con el Padre, con el Dios que es luz, dice, mentimos. Y no solamente mentimos, mire lo que dice ahí, dice, y no qué cosa, dice, no practicamos la verdad. Dice, no practicamos la verdad. No estamos practicando lo que Dios nos dice en su palabra. Que si Dios es luz, que si Dios es puro, entonces nosotros tenemos que andar en ¿qué? En santidad, en verdad, en pureza, reflejando la comunión con Dios, que nosotros tenemos con Dios horizontalmente, reflejando esa comunión con Dios verticalmente. Mire cómo dice Proverbios. Escucha este versículo, Proverbios 4. Dice Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. Dice, no saben en qué o en dónde, dice, tropiezan. Ok, entonces, si Dios es luz, y la Biblia dice que el camino de los impíos, de aquellos que están en contra y que andan en contra de Dios, dice, el camino de los impíos dice que es oscuridad, tinieblas. Entonces no podemos ligar al Dios de la luz, al Dios que es luz, y a este mundo que está lleno de oscuridad. Porque dice ahí el versículo 6, una vez más dice, y no practicamos la verdad. Yo tenía un tío, donde yo crecí en Santo Domingo, que era un maestro en el juego del dominó. Todos, ¿verdad? Conocemos el juego del dominó. ¡Wow! Pero qué tremendo jugador. Y él se sentaba, ¿verdad? Con su frente y los dos al lado. Y luego que cada uno de los jugadores ponía por lo menos 2 o 3 piezas, ¡pum! Ya él sabía prácticamente dónde estaban las otras piezas y qué piezas él ya iba a poner. Inclusive hasta antes que otros pusieran las otras piezas. ¡Wow! Tremendo jugador. Él decía, no, yo juego bien. Y cuando él se sentaba, no era un cuento. Él no solamente lo decía, pero qué cosa, demostraba, se veía. Pero cuando me llegaba a mí mi turno, que me preguntaban, ¿tú juegas dominó? Oh, sí, claro, yo soy un experto jugando, ¿verdad? Y me sentaba ahí con mi frente, primera ficha. ¿Pero y qué es eso?
¿Qué ficha es esa? Con eso ni siquiera se sale. Ok. Oh, perdón. La ficha para atrás. Bueno, salía con la ficha que era, ¿verdad? Y íbamos jugando. Yo ponía una ficha. Bien, ok. Yo nada más miraba el frente por si acaso. ¿Verdad? Pero ya para la tercera y la cuarta ficha, yo no tenía ni siquiera la idea de lo que yo estaba haciendo. Ni siquiera las fichas que yo ponía. Es más, las otras personas sabían las fichas que yo tenía y las fichas que yo iba a poner. Y ellos ponían las fichas que ellos querían poner para bloquear el juego completo. Ahora, ¿cuál es la idea de esta ilustración? Yo pretendía que sabía que yo jugaba. Pero cuando yo me sentaba, ¿verdad?, en la silla a demostrar mis palabras, ¿qué pasaba? No tiene ninguna validez. Esa es la idea de este versículo aquí. Si nosotros decimos y profesamos que nosotros sabemos, que nosotros conocemos a Dios, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, dice Juan, demuéstralo con tus palabras. Vive con tus palabras. Vive con tu vida. El versículo 6 no solamente si estás en la luz, anda en la luz. Mira el versículo 7. Porque el versículo 7 ahora va a traer que si nosotros andamos en la luz, el apóstol Juan nos anima a que nosotros sigamos en la luz. Mira el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andas en la luz, sigue en la luz. Mire cómo comienza el versículo 6, bien interesante. Dice, si nosotros, ¿qué cosa ahí? Decimos, ¿cómo comienza entonces el versículo 7? Pero si nosotros, ¿qué? Dice, andamos. Ahora no es simplemente decir, profesar. No. Está diciendo ahora Juan aquí, pero si nosotros andamos en la luz, como Él está en la luz, una vida que se caracteriza por un andar piadoso. Esa es la idea ahí. Si nosotros andamos en la luz, usted recuerda esa palabra ahí en el versículo 6 que dice, y andamos en tinieblas. Mire ahora la frase del versículo 7, un cambio completo. Dice, pero si andamos en ¿qué? En la luz. Dice, si nuestro ahora caminar, si nuestras palabras, si nuestros hechos confirman que nosotros estamos caminando, que nosotros estamos habituados, que es un hábito, que nosotros nos gozamos en caminar en lo que Dios dice en su palabra. Dice, como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad, dice que habita en luz, escuche bien, dice en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir esa palabra inaccesible? Que no hay ¿qué? Inalcanzable, no hay acceso alguno. Dice Dios que vive en luz inaccesible. Ok, entonces, si Dios vive en luz inaccesible, que no podemos estar allá, entonces, ¿cómo llegamos a Dios? La respuesta está en el final del versículo 7, a través de su Hijo, Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Que el versículo no se queda ahí, wow, entonces, ¿cómo nosotros vamos a accesar a Dios? Dicen que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿De quién? Desciende, viene del Padre ¿de quién? De las luces. Dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Un cristiano que dice que es cristiano debe mostrar con su andar un genuino o una genuina relación con Dios. Pero lo que dice ahí el versículo 7, dice, pero si andamos en la luz, como Dios, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Bien interesante, esta palabra aquí, comunión, es la palabra en original que hemos escuchado, es la palabra koinonía. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Verdad? Koinonía, comunión, los unos con los otros. Y dice aquí el texto que nosotros tenemos comunión los unos con los otros por medio de Cristo.
nosotros tenemos comunión con Dios por medio de Cristo. Y esa comunión con Dios debe ser reflejada en la comunión los unos con los otros en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Escuche lo que dijo este comentarista, F.F. Bruce. Dijo, los hijos de luz, escuche bien, dice, los hijos de luz son aquellos que sus conductas reflejan el carácter de Dios. Escuche bien, los hijos de luz, los que dicen que andan en la luz, dice que los hijos reflejan a través de sus conductas el carácter de Dios. Y por eso, mis hermanos, déjenme hablar un poco la importancia de la comunión los unos con los otros. Nosotros tenemos comunión los unos con los otros, los hermanos en Cristo, porque tenemos primeramente una comunión con el Padre, con Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, mis hermanos, aquí podemos aplicar que la importancia de pasar tiempo en la palabra de Dios. Si tenemos comunión con el Padre, y esa comunión debe ser reflejada a través de nuestra comunión con los hermanos. Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos orar, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Debemos asistir a la iglesia. Debemos estar en comunión con los hermanos en la iglesia, asistiendo a la iglesia constantemente. Dice Hebreos 10:25, no yo, Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos. Que cuando nos reunamos juntos, que estemos juntos. Que tengamos confraternidad los unos a los otros. Comunión con los hermanos. Que podamos hablar con los hermanos, que podamos orar los unos por los otros, que podamos animarnos los unos a los otros. Y eso viene a través de la relación con Dios y la comunión los unos con los otros, al nosotros andar en Dios. Mire cómo dice Hechos capítulo 2. El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Sigue los versículos. Dice, juntos. Dice, estaban juntos. Dice, y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No estamos diciendo aquí, no estamos predicando que usted vaya a su casa después de la iglesia, le ponga un se vende a su casa, los carros. No, eso es lo que nos estamos diciendo. Lo que estoy enfatizando aquí es la comunión que debemos tener los unos a los otros. Orar los unos por los otros. Animarnos los unos por los otros. Dice el versículo 46. Dice, y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios. Dice, teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche bien. Mire lo que dice al final del versículo 47. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, nuestra tarea no es arrastrar a la gente para que venga a la iglesia. Nuestra tarea no es ir a buscar y darle así, ¿verdad?, una trompada a la puerta y agarrar a la persona y ¡pum! Esa no es nuestra tarea. Miren, nuestra tarea está en los versículos anteriores. Permanecer juntos, unánimes, animándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos por los otros, amándonos los unos por los otros. Porque eso va a reflejar al Dios de la luz, que es puro, que es hermoso, que es glorioso. Y otros van a ver. Y otros van a ver lo que Dios hace a través de su pueblo. Y para terminar, dice el versículo 7.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pregunta, ¿por qué termina Juan diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué? No hay remisión de pecado. Por lo que nos dice las Escrituras, nosotros somos salvos por medio de Cristo, por medio del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de nuestros pecados. Y tenemos vida eterna a través de Cristo por medio de la resurrección de Cristo. Y aquí lo que quiere decir el apóstol Juan es que nosotros somos salvos a través del sufrimiento y de la sangre de Cristo. Vimos en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó las 10 plagas y la última plaga fue que la muerte de cada primogénito, tanto en Egipto como en el pueblo de Dios? Y Dios le dijo al pueblo de Egipto que matara un animal puro y que pusiera, ¿verdad?, la sangre ahí en la puerta donde se viera claramente. Y dice que el ángel iba a pasar y que si veía que la sangre, el ángel seguía, pero si no veía la sangre, ¿qué iba a pasar? El primogénito, el primer hijo, iba a morir. Y dice que el pueblo de Dios escuchó los lamentos, los lloros del pueblo de Egipto. Usted recuerda los sacrificios en el Antiguo Testamento, donde para la remisión de pecado de una persona tenía que sacrificar y matar un animal y que la sangre sea derramada para que él recibiera perdón de ese pecado que había cometido. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo que hizo, se rasgó. Y como yo estaba hablando con una persona que estoy discipulando, dice, y nosotros ahora tenemos acceso, derecho, gratuito al trono de la gracia de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Y dice el apóstol Juan aquí, Dios es luz. Andemos como hijos de luz. Pero si pecamos, ¿qué vamos a pecar? Como hijos de Dios. No somos perfectos hasta que lleguemos a gloria. Tenemos la carne que batalla contra el Espíritu de Dios. Dice Juan, si pecamos, recuerda que Dios te salvó por su gracia. Pero si pecas como hijos de Dios, ¿qué vamos a pecar? Dice, la sangre de Cristo su Hijo te limpia de todo pecado. No vamos a vivir vidas perfectas, pero sí podemos confiar en la sangre de Cristo. Y mis hermanos, en esta mañana, no sé lo que hay en el corazón tuyo, no sé de qué manera estás viviendo cuando salgas tú de esta puerta, pero el reto está aquí. Porque dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Pero gracias al Señor que su sangre preciosa, la sangre de Cristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Hay algún pecado que debes o que tienes que confesar en esta mañana? ¿Algún pecado que tienes que arrepentirte en esta mañana? ¿Algún hábito en tu vida que solo tú y Dios sabe? Y Dios en esta mañana te dice, yo quiero que tú andes en la luz, quiero que tú sigas en la luz. Anda como hijo de Dios.
recuerda siempre mantener tus pecados o mantener una cuenta, como decimos nosotros, corta de pecado. Una vida sin pecado. Y es a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si estás en la luz, anda en la luz. Si andas en la luz, que Dios nos ayude a seguir en la luz de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, que te glorifiquen. A vivir vidas, Señor, que expongan la luz tuya, Señor, donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.